Saludos a todos, continuamos con el tercer video relacionado al curso de Excel como gestor de bases de datos esta vez. Continuamos con los temas del módulo 1, solo que esta vez estamos con la tercera opción o la tercera forma de cómo eh, crear una base de datos a través de la importación o exportación de datos desde otros programas. Por ejemplo, podría ser Access tal vez, o algún archivo de texto plano posiblemente. Bueno, para empezar vamos a ver cómo tengo acá una base de datos que vamos a abrir. Eh, Esta base de datos tiene muchas tablas. Vamos a conocer esta. Ya, la de ventas de verduras ordenadas por fecha. Esta es una base de datos y tiene muchos registros, un montón de registros como podrán darse cuenta. Y bueno, hay muchos, cientos de cientos. A partir de acá, solo para enseñarles, voy a cerrar esta ventana de Access porque este no es un curso de Access como tal. Vamos a ingresar Excel de una forma rápida. Voy a escribir Excel acá. Y ahora Excel, perdón. Entonces, desde Excel estamos a punto de exportar una base de datos perteneciente a Access. Para esto nos vamos a la pestaña Datos. Y si se dan cuenta, el primer grupo de herramientas que se llama Obtener datos externos. En este grupo de herramientas tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 herramientas pertenecientes a este grupo. Empezaremos con desde Access, que es la que nos interesa por ahora, que es la más frecuente de hecho. Al dar clic acá en desde Access deberá abrirse una ventana en la que nos va a pedir la ubicación de la base de datos. Esta base de datos en mi caso yo la tengo ubicada en el escritorio en la carpeta que se llama Excel bases de datos y acá está, se llama verduleros. Al darle doble clic allá me va a preguntar entonces, bueno, me muestra qué información hay en esa base de datos y se dan cuenta que hay muchas tablas. ¿Ya? La ventana que les enseñé hace un instante se llama ventana verduras ordenadas por fecha, que es de hecho esta. Puedo elegir cualquiera de ellas, pero elijo esta porque fue la que les enseñé hace un instante. Al darle a aceptar me va a preguntar a dónde quiero importar los datos. Si lo quiero importar como tabla, como un informe de tabla dinámica, como informe de gráficos de tabla dinámica, que en los videos posteriores estaremos explicando cómo funciona una tabla dinámica, por ejemplo. Me pregunta, yo la quiero como tabla para empezar. Y me pregunta acá si yo la quiero en la hoja de cálculo existente. Y me remarca, si se dan cuenta, la celda D7, que es la que se quedó activa. Yo lo puedo cambiar. Puedo dejar a 1, por ejemplo. O pude haberlo dejado donde aparecía. Y pregunta acá si le quiero una hoja de cálculo nueva o en la que me encuentro actualmente. Yo la voy a dejar en la que estoy. Y al darle a aceptar me va a insertar la tabla como tal utilizando filtros en los encabezados. Ya estos filtros los conocemos, podríamos ordenarlos de forma alfabética dependiendo de qué registros formen este campo, si son números o textos. Si son números preguntará si lo queremos de forma ascendente o descendente, si es fecha igual, del más reciente al más antiguo. Si es texto va a preguntar si es en forma alfabética o algo parecido. Entonces la mayoría de ustedes ya conocen cómo funciona esta tabla. Vamos a pasar otra vez a datos. Supongamos que queremos repetir este proceso, entonces para repetirlo de una forma más eficiente podríamos darle donde dice conexiones existentes y nos va a dar esta ventanita en la que nos muestra la última conexión que acabamos de hacer, la de verduleros. ¿Ya? Al darle doble clic sobre ella nos evita todo el proceso de buscar dónde está la base de datos, elegir la tabla y todo eso, y nos pasa ya a la última ventana que nos pregunta si queremos una tabla normal, si queremos un informe de tabla dinámica, etcétera. En este caso, solo para hacer algo distinto, vamos a buscar donde dice nueva hoja de cálculo. Y bueno, voy a usar informe de tabla dinámica, solo para variar. Y le daré a aceptar. Entonces acá tengo mi ejemplo de tabla dinámica, en la que, bueno, posteriormente explicaremos cómo funciona una tabla dinámica. Ya, yo acá puedo arrastrar si yo quiero por columnas, por registros, son temas que aún no hemos explicado, pero posteriormente entenderán. Esto solo era para hacer una prueba.
Entonces voy a eliminar esa tabla para que no nos moleste. Le voy a dar eliminar. Posteriormente conoceremos la función de una tabla dinámica. Eliminar, aceptar. Bueno, entonces esa es una de las formas. La otra forma es importar los datos desde Word, por ejemplo, o desde un archivo de texto plano. Puede ser creado desde Word, desde un bloc de notas, desde WordPad, desde donde se elija. Entonces escribe acá Word. Vamos a ver. Entonces, estando en Word, vamos a crear una tabla. Puedo usar para esa tabla, pensando en que posteriormente será exportada, puedo usar algún signo para separar las columnas o tabulaciones. Será más sencillo utilizar tabulaciones. Yo voy a colocar acá una tabulación, esta que es la forma más sencilla utilizando el mouse. Colocaré una tabulación en el número 2, en el número 4, en el número 6, ya tengo 3. Vamos a ver. 6, 8, ya son 4. Y el número 10. Aquí la dejaré. Entonces voy a colocar acá en la primera, voy a colocar, tomando como base el número 0, colocaré el primer nombre. Luego, segundo nombre. Primer apellido. Segundo apellido. Género. Y edad. Hice una tabla que tiene esta información, entonces voy a colocarlo. Luis Estuardo Gómez Marroquín, masculino, 23. Cristian Moisés Chajón Maquis, masculino, 56. Carlos Arnoldo Garzaro Cifuentes, masculino, 45. Bien, esto es un ejemplo de una tabla ordenada en Word a partir de tabulaciones o sangrías. Entonces yo puedo exportar esta información. Ya, el único o la única aclaración es que esta tabla debería estar guardada como un archivo de texto plano o un archivo sin formato. Yo lo voy a guardar. Puedo darle guardar o guardar como F12, como ustedes prefieran. El punto es que la ventana esta aparezca acá. Yo voy a elegir dónde guardarla. Yo quiero guardarla, en mi caso, quiero guardarla aquí en Excel bases de datos, para que sea fácil encontrarla. Voy a borrar esto y voy a colocar tabla de Word. Y en el tipo de archivo voy a elegir que se llame texto sin formato, que de hecho está acá. Y le daré guardar. Aquí ya solo le damos a aceptar. Esto es otro. Para activar este tipo de formatos vamos a tener otro curso de Word. En este instante solo nos interesa darle a aceptar. Al cerrarlo ya está la información. Entonces al regresar acá a Excel, que sería una hoja nueva, aclarando que en la hoja 1 tenemos la base de datos exportada anteriormente, vamos a conocer cómo exportar desde texto, dice. Al darle clic voy a buscar que en el escritorio tengo una carpeta llamada Excel bases de datos y acá tengo una tabla de Word. Aparece porque seleccioné el archivo de texto. Y me pregunta, dice, delimitados caracteres como tabulaciones o separos por campos, y luego dice de ancho fijo. Bueno, en mi caso la característica que tiene es que yo lo hice por tabulaciones. Entonces esa es la que dejo como por defecto. Ahora me dice el origen del archivo, dice que es japonés y no, yo no utilizo el japonés. Vamos a buscar algún estilo que nos ayude. Por ejemplo, vamos a buscar, aquí hay uno que nos puede ayudar, el europeo. Dice europeo occidental ISO. Este nos va a ayudar. Le vamos al siguiente y ahora nos pregunta,
Dice, los separadores de cada una de las columnas, si son tabulaciones, si son punto y coma, si son comas, como les mencioné al principio, puede ser comas tal vez. En este caso tenemos tabulaciones y ahí estamos bien. Calificador por texto, en este momento no nos va a hacer ningún cambio. Si tuviésemos números, podría mostrarnos acá si queremos que los miles sean separados por comas o por punto, o si no queremos que tengan separación. En este caso no nos interesa y nos muestra las columnas. Estas son las columnas que estamos exportando desde Word. Le damos siguiente. Y ahora pregunta el formato de los datos de la columna general, si queremos el texto, si queremos modificar el formato texto o fecha. Por ejemplo, en el formato fecha tenemos día, mes, año, nos corresponde de esa forma porque acá se trabaja de esta manera. Si estuviésemos en España, por ejemplo, sería mes, día, año. Este formato está bien, podemos elegir otro en caso de que sea necesario, pero por ahora no lo vamos a cambiar porque es el corrector que utilizamos. Si yo quisiera, por ejemplo, que de nuestras 5 columnas o nuestros 5 campos quisiera yo eliminar uno, solo lo selecciono con un clic y acá dice no importar columna. Esa columna, o sea, será omitida. Se importarán 4 de las 5 y la que yo seleccioné no pasará. ¿Sí? Entonces solo le doy finalizar y esta es en coincidencia con la información extraída de la base de datos. Solo nos pregunta a partir de dónde queremos que sea colocada la información que estamos exportando. En este caso será desde la A1, pero yo puedo elegir otra celda. En este caso, solo para cambiar, elegiré la B3 y le daré aceptar. Y ahí está. Esta es la información que yo escribí en Word. Si se dan cuenta, dice nombre, o sea, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, género, edad, y aparece toda la información. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esta aclaración, cualquier duda que tengan pueden escribirnos a la página o dejarnos los comentarios para que sean resueltos lo más pronto posible. Entonces, también podemos exportarlos desde la web. Para esto necesitamos una buena conexión, buscar alguna información que sea concreta para que no sea algo confuso, perdón, porque al momento de exportar información desde la web tenemos que buscar un criterio completo. Por ejemplo, acá voy a colocar educación en Guatemala. Eso se tarda. Entonces se supone, si tienen una buena conexión, esto debería indicarnos acá de forma más rápida una tabla. Acá no hay ninguna tabla. Vamos a ver. Tendríamos que ver, por lo menos tomando en cuenta que, o esperar que al momento de hacer una búsqueda nos dé como resultado una tabla. Entonces, si fuese una tabla, al lado izquierdo de la información nos aparecería ese signo. Como pueden ver acá, que sería, dice, haga clic para seleccionar toda la página. Se supone que donde aparece este signo es información que puede ser exportada como tabla por la organización que esta tiene. Entonces, si yo doy clic es porque esa información ya está. Y en este caso voy a dar clic acá, vamos a ver cómo nos queda, solo lo voy a importar y se va a tardar. ¿Qué importa a partir de la celda en la que se encuentra, que sería la de 11? Al darle a aceptar, esto fue lo único que importó. Bueno, hay más información. Si se dan cuenta, importó la información que estaba ordenada, solo que no aparece tal cual estaba allá. Si fuese una tabla, la que hubiésemos encontrado, sería más fácil porque tal cual estaba en la página de internet nos aparecería por ese lado. En este caso ese es el resultado porque no conocemos el orden en que estaba la información en esa página web. Entonces, si tienen alguna duda, por favor escríbanos. Hasta acá termina el capítulo. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Continuamos en el siguiente video.